Mari con puwenui mabozongun chilcatukelu. Kakiñe, Uñopan faupule, Patricio Piñen tainche, Ka fachantu, Niefin ta feitachi video e imunmo. Amigos, ¿cómo están? Nuevamente y después de harto tiempo, vuelvo a hacer un video, ¿cierto? Para esta página. He recibido bastantes comentarios por interno. Y es por eso que he querido y decidido seguir con esta serie de videos, ya que muchas personas me han pedido que sigamos, ¿cierto? Nunca pensé que iba a tener esta aceptación, en el sentido de que hay gente que de verdad ha visto los videos desde el primero hasta el último, en orden, y ha logrado, ¿cierto?, aprender, basándose con los videos y también con estudio personal, avanzar en su Zungun, ¿ya? Nuestro Zungun, nuestro Kewin o lengua, ¿cierto?, es fundamental para entender nuestro Quifi Rakizuam, ¿ya? Hay gente que no lo ve tan fundamental, pero yo opino que para entender el Kimun y el Rakizuam de nuestros Quifi Keshayem necesitamos su Zungun, ¿ya? Y bueno, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Vamos a seguir con las partículas para los que van siguiendo los videos. Recuerden, si son nuevos y el primer video que están viendo, párenlo, ciérrenlo y vayan al primer video de esta página. Tiene que ser en orden, ¿ya? Para que puedan ir avanzando de manera ordenada. Hoy día vamos a seguir con las partículas y la partícula de hoy es la partícula Fu. Fu. Welu. Chemanta Fu. ¿Qué es lo que es Fu? Mucha gente dice que el Fu es pasado, ¿ya? Pero no solamente es pasado, porque la partícula de pasado, ¿cierto?, es otra, que es P. Pero la vamos a ver en otro video. ¿O la vimos ya? No importa. Fu, más exactamente, se refiere a la pérdida de continuidad. Algo que no existe en otras lenguas. Ya, vamos a ocupar nuevamente nuestro verbo que ocupamos siempre para entender, que es zungun, ¿ya? Que es el verbo hablar. Si yo ocupo la partícula fu en zungufun, significa yo solía hablar, ¿ya? Significa que yo antiguamente hablaba, pero el día de hoy ya no lo hago. ¿Se entiende? No es un simple pasado, no es como yo hablé, no. Es pérdida de continuidad. Zungufuimi. Tú hablabas, pero ya no hablas. ¿Se entiende? Esa es la pérdida de continuidad y eso se ve con la partícula fu, ¿ya? Bueno, hay otros usos también del fu, ya para los que quieran ponerme abajo también significa otra cosa, ¿sí? Cuando la mezclamos con la partícula de futuro, como zunguafun, pero eso es para otro video. Nos vamos a acotar solamente a lo que es la pérdida de continuidad. Ya le vamos a dar otro ejemplo. Otro ejemplo es, pin. ¿Qué es lo que es pin? Decir. Pifuimi. Tú solías decir. ¿Ya? Pero el día de hoy ya no dices. ¿Se entiende eso? Si yo digo, por ejemplo, Mapuzungufui. Él hablaba Mapuzungun. Pero el día de hoy ya no lo habla. Por cualquier motivo. Fu, compuché. Fu, pérdida de continuidad. En algunos casos también se ve como pasado, pero se refiere a eso. Por ejemplo, cuando decía, yo puedo decir Tañi chuchuyem mapuche ñafui. Mi abuelita, que está muerta, ¿cierto?, era mapuche. Pero yo uso el fu porque era, porque ya no está viva. Es yem, ¿cierto? Entonces ahí hay pérdida de continuidad. No es simple pasado. Bueno, compuche, pero mañana a Zunfimen, ojalá que lo hayan entendido. Sigamos ahora a Molepe Tain Chilcatún y Pewain Ka Videomo.